Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Alex y bueno, pues ahorita me voy a encontrar de camino con Nacho Arroyo. Nacho Arroyo es un overclocker profesional de Latinoamérica, uno reconocido de talla mundial. Y bueno, en el grupo puse una publicación para que ustedes hagan todas sus preguntas acerca de, bueno, las dudas que tienen acerca de todo este mundo del overclocking desde la perspectiva de una persona profesional. Porque sabemos que hay foros de internet, sabemos que podemos investigar. La mayoría de la información luego está en inglés. Así que qué mejor manera de pues entrevistar a lo que es Nacho y que él mismo nos diga qué es lo que piensa acerca de todo lo que es el overclocking con nitrógeno líquido, el overclocking casero, los elites y cuáles son los componentes en los cuales para él se han mejor desempeñado en todo, pues está todo ese trabajo, que sí es una friega muy buena para los componentes. Entonces que él nos diga qué componentes han desempeñado mejor conforme a su experiencia, pues yo creo que va a ser unas palabras de mucha ayuda en cuestión de cuando ustedes quieren hacer o tomar decisiones de compras para este tipo de actividades. Entonces ahorita vamos con él y vamos con esta pequeña entrevista que preparé para todos ustedes. Quédense, esto es PC Gaming México, suscríbanse, compartan y nos vemos. ¿Cómo conociste el mundo del overclock? Bueno, empecé a hacer overclocking desde hace ya muchos años. Recuerdo que la primera plataforma que usé fue Athlon 64 y lo conocí. En realidad la pregunta sería, en mi caso, ¿cómo empecé con el hardware? Yo empecé con el hardware porque tengo un problema en la cadera, tengo artrosis de cadera, y cuando era muy chico, tenía 8 años, tuve que estar un año en cama sin poder caminar, después usé una férula. Y en esa instancia mi viejo, como para mantenerme quieto en cama, me compraron la primer compu y de esa forma empecé con el hardware. Y el tema del overclock fue cuestión de conocerlo, y cuando lo conocí, que fue, ya te digo, por la época de los Athlon 64, no recuerdo qué año, pero habrá sido 96, 97, 98, 99, por ahí empecé con el overclock. ¿Durante tu práctica has quemado algún componente? Claro. He quemado varios componentes. Sí. ¿Cuáles han sido los que más has quemado? Tarjetas de video. Son las más sensibles. Mothers he quemado algunos, pero más que nada tarjetas de video. Para un overclock casero, ¿cuáles serían las bases para iniciar? Paciencia, mucha paciencia para cualquier overclock. Y tratar de instruirte antes de meter mano. Hoy por hoy está todo muy globalizado y el acceso a internet facilita mucho. Cuando yo empecé, yo no tenía ni dial-up en mi casa, entonces era mucho más difícil. Ahí era prueba y error, a ciegas, a romper. Hoy hay muchas guías, es mucho más fácil. Pero bueno, paciencia y tratar de leer guías e ir conociendo el hardware de a poco. No pretender que del día a la noche vos seas un overclocker y le saques el 30% extra a tu hardware. Hay que ir paso a paso, como todo en la vida. ¿Cómo te preparas para hacer overclock con nitrógeno líquido? La preparación es más que nada el hardware, ¿no? Lleva bastante, dependiendo, en este caso como hoy, que estoy haciendo con el procesador solo con nitrógeno, puede llevarte 45 minutos, 1 hora la preparación. Y consiste en primero aislar la board con alguna pintura, plastidip o vaselina o algún WD-40 que impermeabilice la placa. Luego es el montaje del pot, mucho papel para que tome la condensación y va. ¿Has hecho overclock con Ryzen y cuál es tu experiencia? Sacar un Ryzen que es muy superior, infinitamente superior a lo que tenían antes, pero para mí Intel sigue estando un escaloncito más arriba. Ahora bien, vos al momento de comprar una compu, bueno, ahí tenés que barajar, porque vos, ¿qué ventaja tiene AMD sobre Intel? Que te entrega más núcleos por la misma plata. Pero dependiendo de lo que vayas a hacer, te conviene por una o por otra. Pero en cuanto al potencial de overclock, claramente Intel. Y por eso en todas las competencias prácticamente AMD no figura. Eso no quiere decir que no puedas overclockear un Ryzen. Pero por ejemplo, miren un detalle interesante. Ni bien salió la primera generación de Ryzen, yo estaba súper ansioso por probarlo. No solo para ver lo que rendía, sino para ver cuánto overclockeaba. Y me encontré con ese sample, yo ya lo he mencionado, cada procesador es distinto, es decir, él tiene un 2700K y yo tengo un 2700K. El de él puede hacer una frecuencia y el mío puede hacer otra. Y son el mismo procesador con el mismo sistema de enfriamiento, o sea, cada chip es distinto. Pero dejando de lado eso, yo me encontré el sample que yo me mandó a AMD para probar,
que el overclock que yo le hacía manual era el mismo que el procesador se hacía de manera automática. O sea, el turbo boost llegaba a 4 GB y el micro, si vos lo querías poner a 4,1, vetaba. No daba. ¿Cuál ha sido el modelo de procesador con el que has disfrutado más hacer overclock? Cada uno tiene lo suyo, por ahí unos se destacan por el controlador de memoria, otros por el potencial en el core, otros por el conjunto. La generación actual me gusta mucho. Este procesador puntualmente, 9900K de Intel, el i9 9900K, sería una buena opción para responder. A pesar de usar nitrógeno líquido y mantener temperaturas estables, ¿el procesador puede disminuir su tiempo de vida, dañarse parcial o permanentemente? Sí, a las dos. Puede dañarse y podés acortar la vida útil del procesador. No necesariamente, pero puede. Para uso casero, ¿recomiendas hacer deletes? Totalmente. Sí, porque a ciertos procesadores, ¿no? Los que no vienen soldados, sí, porque le bajás. Si vos le haces delete y le metés metal líquido, le bajás cerca de 20 grados. Al hacer overclock exclusivamente al procesador, ¿qué otros componentes pueden salir dañados? El tema que vos cuando le haces overclock al procesador, indudablemente la mainboard, la placa base está involucrada, entonces corre riesgo el procesador, la placa base y las memorias también. Esos tres componentes. Conforme han avanzado las generaciones de procesadores, ¿se te ha hecho más fácil o más difícil hacer overclock? Justo esa pregunta me la hicieron hoy y yo tengo una teoría que posiblemente antes haya sido más difícil por todo esto de la globalización, no había tanta información de acceso tan fácil. Entonces hoy puede llegar a ser más fácil. Otra es que los fabricantes cada vez orientan más el hardware a este tipo de actividad. Entonces, conforme a ello, es más fácil obtener mejores resultados. Pero en lo que es la competitividad, cada vez son más los que hacen esto, entonces cada vez la vara está más alta. Entonces es un poco y un poco. Es más fácil hacer overclock, pero termina siendo más difícil rankear alto en la liga. Si vos querés ser el primero de tu país, o el primero en Latam, o el primero en América, o el primero de habla hispana. ¿Disminuye la dificultad? Claro, porque son muchos los que lo hacen. Por ahí acá en Latinoamérica no, por una cuestión de costo, de industria, lo que sea. Pero en Asia, Europa y Estados Unidos, esto es mucho más común. ¿Qué beneficios reales le da al usuario promedio el overclock? La performance. En actividades como juegos... Más cuadros. Si vos overclockás tu gráfica y tu procesador, vos vas a jugar a mayor tasa de cuadros por segundo. Si vos overclockeas tu procesador y tus memorias, si haces render de video, el render lo vas a hacer más rápido, por ende vas a ganar más plata porque vas a hacer más trabajo en menos tiempo. ¿Qué piensas del software para overclock automático? Son muy útiles, lo que pasa que siempre va a ser mejor que lo hagas vos de manera manual. Perdón, como punto de partida puede ser muy útil, como para tener una base, una referencia si no tenés mucha idea, pero después el tuneo fino conviene hacerlo a mano. ¿Cuáles componentes y de qué marcas se han desempeñado mejor en un overclocking extremo? En cuanto a fuentes de poder, sí, Sony, sin lugar a duda. En lo que es motherboards y placas de video, me gusta mucho Asus. Y en procesadores, Intel. Memorias G-Skill, te diría. HyperX también me gusta mucho. Y bueno, ahí ya cubrimos todas las piezas. El SSD no es una pieza fundamental porque lo que vos ganás usando un SSD o un SSD más rápido que otro es que el Windows se inicie más rápido. Pero no te va a dar mejor resultado, mejores cuadros por segundo jugando si tenés un SSD más rápido. ¿Cómo saber si tu procesador tiene un chip extraordinario para el overclock? Vos mirás la media. Si la mayoría de los procesadores para 5 GB piden 1.3 y el tuyo pide 1.15, tenés un Golden. Ahora, si la mayoría piden 1.3 y el tuyo pide 1.4, tenés un ladrillo. ¿Cuáles son tus expectativas para Ryzen 3000? Muchas. También me lo preguntaron en la ponencia, pero es futurología, o sea, hay que esperar que salgan, pero siempre es bienvenida la competencia. Hoy Intel tiene competencia y va a estar mejor cuando tenga más competencia. Es decir, que los Ryzen 3 evolucionen, como lo hizo de la primera a la segunda generación, que evolucionó un poco, no mucho, mejoró más que nada el IMC del procesador y un pelín la capacidad de overclock, pero ya si se le ponen a la par de Intel estaría súper. ¿Qué es el IMC de un procesador?
El IMC es el controlador de memoria que tiene el procesador, que está integrado dentro del procesador en ambos casos, AMD e Intel. Ahí es donde tiene la pata renga AMD. Intel le saca años luz, por eso vos ves memorias para AMD que a duras penas van a 3466, 3600 como mucho. En cambio ves módulos para Intel, como los que estoy usando, que van arriba de los 4600 MHz. Saludos a PC Gaming México y gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti.